Le damos la bienvenida a toda la gente que se suma por streaming, además de todos los que estamos acá en real en esta mañana. Hay un versículo que me interesaría hurgar, dirían los médicos, hoy, que es Mateo 16:13, que dice: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Que es una pregunta impresionante. Hay una prédica que se dio acá hace como 2-3 meses que habla del Hijo del Hombre, que si no la vieron, mírenla porque es muy interesante eso que habla sobre esta pregunta. Pero no nos vamos a basar simplemente en esto, sino que Jesús, llegando al final de su ministerio, Él le dice esto: diga, sean honestos, ¿quién creen ustedes que yo soy? ¿O ustedes qué dicen los demás que yo soy? O sea, cuando yo me voy, ¿los demás qué dicen? ¿Quién soy? Entonces, ellos le respondieron: unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, otros dicen que sos Jeremías, o algunos de los profetas. Y esta es una pregunta que el Espíritu Santo, yo cada vez que la leo, entra como esa espada de doble filo, ¿no? Dice: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Pues siempre es la primera pregunta. El Espíritu, cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, o cuando hay un toque del Espíritu hacia nuestra vida, es como si fuera una linterna. Pero la linterna no es para alumbrar a los demás, es para alumbrarnos a nosotros mismos y poder ver lo que nosotros tenemos. Porque nosotros, cuando vivimos en una carnalidad, agarramos una linterna y empezamos a mirar: mirá este lo que hace, mirá este que vino con gorra, mirá Felipe no sé qué, y que Porque nosotros, esa es nuestra tendencia, mirar lo que hacen los demás y suponer que Dios aborrece lo que los demás hacen y ama lo que yo hago. Entonces, pero cuando el Espíritu viene, penetra y te pregunta a vos: ¿y vos quién crees que yo soy? ¿Ustedes quién creen que soy yo? Entonces le preguntó, y salta Simón Pedro y dice una de las verdades, creo yo la verdad más grande. Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús se levanta y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Él está diciendo: mirá, esto no llegaste por una respuesta obvia. No hiciste un cálculo matemático o no hiciste un estudio extenso sobre la fe, sino que vos creas que Jesús es el Hijo de Dios es algo que te lo reveló el Padre. Esto es una revelación divina. Esto no se llega por leer libros, no se llega por horas dentro de este salón, no se llega por hablar con entendidos, se llega solamente por revelación del Padre. Dios hablando es revelación. Dios habla y los ojos se abren. Dios habla y los oídos escuchan. Por eso vivimos hablando de la revelación de Jesucristo. Juan 17:26, Jesús, en un momento crítico, dice: yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Y esta es una revelación increíble. El Cristo en nosotros, el amor con el cual vos me amaste, esté en ellos. Por eso nosotros hoy podemos amar algo que está en contra de nuestra naturaleza. Por eso hoy nosotros podemos amar a una persona que te dice: mirá, poner la otra mejilla. Si te vienen a robar, ofrecele más cosas. Morir por el que no se lo merece. Una persona a la cual no tenía ningún tipo de atractivo, que vino a revolucionarlo todo, pero encima en contra nuestra. Y de repente nosotros entendimos que por detrás hay otro resultado, hay otro plan, hay un master plan increíble que era la salvación de nuestras vidas, que era Jesús en nosotros, y Jesús está diciendo: Padre, esta es la revelación, que el amor que vos me tenés a mí esté en ellos, para que ellos me amen como vos me amás a mí. Pero
No sabemos lo que tenemos, hermanos. Jesús está diciendo que el amor del Padre hacia el Hijo está en nosotros, que habita en nosotros y nosotros seguimos creyendo que nos cuesta amar. Que nos cuesta vivir una vida de fe, una vida en el Espíritu. ¿Cómo nosotros no podríamos ser testigos y testificar de un amor tan feroz, tan inmenso, tan eterno como el del Padre hacia el Hijo que habita en nosotros? ¿Cómo no podemos ser testigos de eso? ¿Cómo no nos rebalsa eso? Cuando sus intereses son mis intereses, los veo más preciados. Entonces, nosotros seguimos combatiendo el vocabulario evangélico que tenemos entre nosotros, seguimos combatiendo la cultura evangélica y lo vamos a hacer hasta el último día de nuestras vidas, porque nosotros no somos evangélicos, somos hijos de Dios. Entonces, hay expresiones que todavía tenemos que ir sanando. Por ejemplo, pasa mucho, dice, hermanos, al llegar acá sentí la presencia de Dios, se dice, ¿no? O por ejemplo, cuando Valeria arrancó en el piano, la presencia de Dios cayó sobre mí y nos inundó. Quedamos todos más gorditos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y entonces dónde estuvo Dios mientras no lo sentías? ¿Dónde estuvo Dios entre tu casa y la iglesia, por ejemplo? ¿Dónde estuvo Dios cuando Valeria todavía no había puesto play o Nachito no había activado el piano? ¿Dónde estuvo Dios? ¿Dónde estuvo Dios? La realidad es que Dios no mora en edificios, sino en gente. Dios no vive en lugares, sino en corazones de personas. Si el Espíritu de Dios se encuentra, por ejemplo, en una reunión, es porque nosotros estamos acá. Porque Jesús habita en nosotros. Hay un pastor, Junior Zapata, en su congregación de Guatemala, tiene un cartel. Viste que muchos dicen, bienvenidos a casa, por ejemplo. Y bueno, él dice, gracias por traer a la iglesia a este lugar. ¿Por qué es eso? Pero nosotros seguimos sin ser testigos de esta realidad. Miren, en la historia del hijo pródigo, en Lucas 15, 25, el hijo mayor estaba medio enojado. Dice, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino se acercó a la casa y oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era todo aquello? Y dice, no, ¿qué es el ruido ese? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. No tenía la linterna para afuera. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre, mirá, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. En otras palabras, dice, mirá, si no hiciste fiesta con tus amigos y no comiste, sos un necio. ¿Cómo no lo hiciste? El hijo mayor se estaba quejando. Sin embargo, él tenía todo cuanto podía desear. Para liberar los ríos de agua viva que Jesús profetizaba dentro nuestro, lo único que debemos hacer es actuar con lo que Dios dice que es verdad. Es actuar conforme a lo que Dios dice que es verdad. Juan Carlos Ortiz, hay un libro de él que estábamos leyendo que cuenta una anécdota que él le da una billetera llena de plata a un loco ahí de la iglesia. Le dice, mirá, yo te doy mi billetera, está llena de guita, y cuando yo diga a alguien, vos, dame todo lo que tenés en tu bolsillo, vos vení, dame la billetera, le dice. Pero era de él. Entonces, él cuando lo hace, bueno, todo lo que lo conocían a Juan Carlos decían, ¿qué le está haciendo? ¿Viste? Imagínense que, o sea, Alberto, mi papá, de repente nos saque la billetera a alguno, ¿viste? Como, ¿qué pasó? Y él le saca la billetera
Y dice, bueno, ¿quién? Vos, vení, tráemela de tu billetera. Y dice, vas a regalar todo lo que tenés adentro. Y quedó ahí con el DNI. ¿Viste? Cuando te roban, por lo menos tirame el DNI, ¿viste? Sí. Y la gente, no, ¿viste? Y él decía, pero suponete que el tipo, cuando él le decía subí, no subía, dice, yo podría estar en mi derecho de llamar a la policía, decía, porque se había quedado con mi billetera. Entonces, ¿qué quiso demostrar Juan Carlos Ortiz con este ejemplo? Que cuando Dios te pide que hagas algo, es porque primero Él te ha dado la capacidad de hacerlo. Si te dice que ames y no lo haces, podríamos llamar a la policía porque Dios te dio amor. Te estás quedando con algo que no es tuyo. El amor que vos tenés para expresar no es tu amor, es el del amor del Padre hacia el Hijo. Que es un amor que se da sin esperar nada a cambio. O sea, cuando vos no amás al que no merece ser amado, te estás quedando con algo que no es tuyo. Porque no es tuyo. Porque es un obrar del Espíritu. Porque el amor lo da Él. La capacidad de amar la da Él. Todo lo que Dios nos pide, todo lo que Él nos demanda, Él ya nos lo dio. Entonces, pero nosotros vivimos sin un cambio de fuente. Cuando la mujer que está en el pozo va a buscar porque tenía sed, va a buscar y dice, mirá, si vos me pedís agua a mí, no vas a tener sed nunca más. Y dice, bueno, dame de beber. Pero es un ejemplo muy claro porque yo sé que acá hay mucha gente que ha sufrido pérdidas por enfermedades, ha vivido divorcios, ha vivido muertes, ha vivido, no sé, frustraciones, traiciones, ha vivido un montón de cosas, abusos. Pero si vos vas a buscar a la persona que te hizo el daño para que te devuelva eso, nunca te lo va a devolver. Si vos vas a la persona que te sacó la confianza para que esa persona que te la sacó te la devuelva, nunca te la va a devolver. No puede devolvértela. Si vas a la persona que te sacó seguridad por lo que sea que te hizo y vos vas y le haces lo que sea para que esa persona te lo devuelva, créeme, te vas a pasar toda tu vida y nunca te va a devolver seguridad. Nunca, jamás. Por eso Jesús vino y planteó un cambio de fuente. Mirá, Padre, me hicieron esto, perdí toda mi confianza, perdí toda la seguridad, pero vengo a vos, porque sé que vos me vas a sacar la sed para siempre. Esa mujer podría haber dicho no, se llevaba el agua y en 2 horas iba a tener que volver al pozo a buscar agua de nuevo. Vos podés decir, no, yo no cambio de fuente, yo quiero que el que me hizo ese daño pague porque se merece que se lo pague. Bueno, créeme, tu odio, tu bronca, tu ansiedad, siempre va a ir creciendo y creciendo y creciendo porque la sed crece. Miren, ¿cuántos años? ¿Vos, abuelo, cuánto tenés? ¿70 y pico? 75, y hoy se levantó con sed, ¿o no? Todos tenemos sed. El cuerpo, el hombre, tiene sed. Pero hay una sed interna que se sacia para siempre. Hay un río de agua viva esperando por brotar. Pablo decía en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Nosotros no necesitamos aprender a obtener más de Dios, sino necesitamos aprender a liberar y a expresar todo lo que tenemos. No necesitamos entender más, obtener más cosas de Dios, porque ya lo tenemos. Ahora lo que necesitamos saber es cómo liberamos esto, cómo expresamos esto. Dice Pablo, el amor de Dios ha sido derramado. ¿En dónde? En nuestros corazones. No necesitamos más amor, sino cómo liberar esta abundancia de amor que fluye en nuestro interior. No necesitamos perdernos, hermanos, para que hagan fiesta por nosotros, sino entender quiénes somos. Somos testigos. Dice, Dios no nos envía a hacer algo que no estamos capacitados, y eso lo sabemos todos. ¿Saben por qué? Porque en el nuevo pacto Dios dice, andarán ¿en dónde? En mis caminos. Vamos a andar por sus caminos, andamos por sus caminos, hermanos. Pablo y Juan se encuentran con el mendigo y le dicen, mirá, no tengo plata, no tengo oro,
pero lo que tengo te doy. Y no le dijeron, mirá, los 7 pasos para salvarte son estos. Primero decía, no. Él dijo, lo que tengo, lo que soy, el río que me brota, yo tengo un agua viva que vive adentro mío, tengo un aire, un viento que va para acá y para allá. Yo te tengo que decir lo que soy testigo, lo que tengo te doy, lo que yo soy. Vivir en el Espíritu significa vivir, andar, pensar y actuar consciente continuamente de la presencia de Dios en nosotros, de que Cristo resucitado habita en nosotros. Hebreos 1 dice, Dios hablando de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres y a los profetas en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Escuchen, todas las cosas por la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Caín, después de matar a su hermano, dice la palabra que se va al este del Edén, ¿no? Como a un costadito de la presencia de Dios, cerquita, no, pero no estaba en la presencia, estaba cerca. Pero no estaban en el lugar del Edén. Y él se va y dice que todos los que se iban ahí empezaban a hablar un mismo idioma, hablaban como el idioma del este, se le dice. Entonces, todos los que estaban en el este, todos los que salían de la presencia de Dios, hablaban como el este, aunque estaban cerca, no eran parte de la presencia de Dios. Y empezaban a hablar un mismo idioma. Pero de repente aparece la Torre de Babel, que es una imagen clara de nosotros. Gente que dice, voy a construir con mis ladrillos, con mis obras, con mi servicio, con mi actividad, con mis dones, algo que me lleve a Dios. Estos crearon un edificio, pero nosotros lo hacemos con nuestros pensamientos, con nuestro servicio dentro de la iglesia. Nosotros creemos que lo que nosotros hacemos nos puede llevar a Dios. Y de repente cuando iban alto, ¡pum!, se cae. Y dice que todos empiezan a hablar otros idiomas y nadie se entendía con nadie. Nadie. Pero ocurre algo glorioso. En Hechos 2, Dios unifica todas las lenguas, todos en una misma lengua, en un mismo sentir, en una misma revelación, en una misma mente, en un mismo corazón. De repente, el Consolador había venido a nosotros. En Hechos 2, de repente, el Espíritu de Dios, el Cristo, habitaba en nosotros. Y todo se convertía de repente en la gloria del uno. Entonces, cada vez que nosotros entendemos la expresión de Cristo en nosotros, vamos a entender la expresión de Cristo a través de nosotros. Vamos escuchándolo a Dios y de repente decís, lo infinito tiene un contacto con lo finito, lo divino, de repente tuvo un contacto con lo mortal y trajo una revelación que no la trajo nadie terrenal, sino el Padre. Y esta es una oración, hermanos, por nosotros mismos, por nuestras esposas, por nuestros esposos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros amigos, por los hermanos de nuestra iglesia, que tengan un encuentro de revelación y que vean a Jesús como el Mesías, el Cristo. Algo que no puede ser enseñado, que no existen argumentos, no existen estudios, no hay sabiduría humana que te lleve a esta conclusión. Solamente el Padre. Ahora, si llegaste a esta conclusión de que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Hijo de Dios, bienaventurado, dijo Jesús, tuviste una revelación del Padre. Lo ves a Jesús como el Cristo, como el Mesías, lo ves a Jesús como Dios. Entonces, volviendo a Mateo 16, dice en el versículo 21, dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús,
Pedro, que ya había recibido la revelación, ya estaba en otro nivel, Pedro. De repente Pedro dijo una que fue la mejor. Y mira, esto te lo reveló el Padre, Pedro. Y de repente Pedro, cuando ve que Jesús dice todo eso, no, que me van a matar, que papá, vení, Jesús, vení. Se lo lleva a un costado, dice la palabra, dice, no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose a él, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En 2 minutos, ¿no? En 2 minutos fue arriba, bajó. Y nosotros muchas veces de repente entendemos algo, tenemos una leve revelación, ya empezamos a reprender, ¿no? Él empieza a reprender a Jesús. No, Jesús, no estés tranquilo, no pasa nada. Y algo que yo me ponía a pensar en esto es que aunque recibamos revelación, aunque recibamos verdad, no siempre nosotros somos fieles a esa revelación. No somos fieles administradores de lo que recibimos. Nuestras acciones no son fieles a lo que nosotros entendemos que es la revelación de Dios. Entonces la acción inmediata de Pedro fue serle infiel a la revelación que había recibido del Padre. Porque nosotros tenemos acciones distorsionadas a la revelación que recibimos, por nuestra cultura, por nuestros deseos. Primera de Juan 3:2 dice algo que es hermoso. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto es hermoso. Dice, somos hijos de Dios, pero aún no se manifestó lo que han de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. ¿Qué significa esto? Somos y seguiremos siendo. Somos y cada vez se va a notar más. Somos seguidores de Cristo y cada vez se va a notar más. Pasamos de muerte a vida y cada vez se va a notar más. ¿Cómo podemos ser testigos de esta verdad? ¿Cómo se puede ser testigo de esta verdad? Porque aunque Pedro, la revelación que recibió fue perfecta, su acción termina siendo distorsionada con las expectativas que él tenía de lo que debería ser un Mesías. Algunos creían que Jesús iba a venir con una espada en la mano y que iba a matar a todos los romanos, iba a bajar a un imperio corrupto, que iba a reconquistar y iba a crear una nueva Jerusalén terrenal. Dijo que muchos decían, claro, cuando venga el Mesías no vamos a tener más impuestos. Nos anotamos todo, ¿no? Y Jesús realmente dice, no, al César lo que es del César, decían todos. No estaría, si pasaría lo que pasaría, dice, los soldados que venían con sus cargas y le decían, bueno, tenés que llevarme 1 milla, mi mochila toda cargada. Por eso Jesús decía, si alguien te pide 1 milla, hacele otra. A sus enemigos, a sus opresores. Por eso Jesús hablaba de eso. Los soldados venían y decían, toma, lleva. 1 milla me tenés que llevar. Te voy a llevar 2. Entonces, pero la revelación de Jesucristo, la revelación del Padre, decía que el Mesías no iba a matar a los romanos. Decía que el Mesías iba a morir por los romanos. El Mesías no iba a matar a los enemigos, sino que iba a morir por sus enemigos. Esa es la revelación de Dios. Esto es lo que ningún hombre, ninguna sabiduría humana puede mostrarnos o nos puede hacer llegar a esta conclusión. Que todos esperaban a un guerrero y vino un cordero inmolado, yendo para el matadero. Y Jesús le dice a Pedro, es que vos no ves desde el punto de vista de Dios. Una de las versiones dice, no tenés los mismos intereses de Dios.
Y Dios lo que nos revela es porque también, vamos pasando por momentos como iglesia o como familia o como hijos particulares en el cual Dios te va trayendo revelación de Cristo en distintas áreas, es porque Dios necesita que sea expresado en esa área. Hay cargas que Dios te trae porque Dios necesita que Cristo sea expresado en esa área. De repente dices, ¿cómo hago para expresarlo en el trabajo? Bueno, Dios te está diciendo, necesito que seas expresado, y si te estoy trayendo hambre, te estoy mostrando un horizonte, es porque tienes un lugar por donde llegar, un lugar a donde comer este pan. Estás en esta etapa, en este día, hoy tenés que cumplir y comer del pan de vida y expresarlo en esta área. Entonces, el problema nace cuando nosotros no somos fieles a los intereses de Dios. No somos fieles a los intereses de esta revelación que vino del Padre, que es que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, hermanos, nosotros no necesitamos mejores prédicas, no necesitamos una mejor alabanza, no necesitamos una mejor organización de domingo o de calendario. Lo que necesitamos es ser testigos. Ver como Dios ve, oír como Dios oyó. ¿Cómo vamos a negar lo que pasó? No podemos negar lo que vimos y oímos. Necesitamos ser testigos. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque Satanás se dedicó toda la vida a distorsionar la palabra. Miren, Dios habla desde Génesis 1. Los cielos y la tierra fueron creados por la voz de Dios. Cuando Moisés hace el comunicado que empieza a escribir las tablas de la ley, Dios le habla. Dios dice, cuando habla de Jesús, el verbo, la palabra, se hizo carne. Hebreos 12:25 dice, tengan cuidado de no rechazar al que habla. No es aquel que ha hablado, sino el que habla. Pablo dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Génesis 1, Dios crea todo hablando. Hágase esto, hágase el otro, Génesis 3, nuestro enemigo distorsiona lo que Dios habló. No es lo que le está diciendo, en lo que quiso decir en realidad. No. No es tan así lo que te dijo Dios. Jesús es tentado en el desierto. ¿Cómo lo tienta Satanás a Jesús? Distorsionando las palabras del Padre. Distorsiona las palabras del Padre. Satanás distorsiona la palabra que Dios trajo para tu familia, de cómo tiene que ser la familia en Cristo. Satanás distorsiona la palabra en sí. Satanás distorsiona la sexualidad. Satanás distorsiona los deseos, las pasiones, el carácter, la cultura. Satanás busca distorsionar la palabra, Satanás busca distorsionar el evangelio, Satanás busca distorsionar la revelación. Esto combate con lo que vimos y oímos. Somos testigos, hermanos, somos testigos de su gloria, somos testigos de su victoria, somos testigos de su santidad. Pero aquello que hacemos nosotros no necesariamente es lo que Dios dice que somos. Entonces nosotros tenemos que permanentemente volver al origen de nuestro pensamiento, de lo que somos. Y después, cuando nosotros entendemos lo que somos, es indistinto lo que hacemos. Porque todo lo que nosotros podamos llegar a hacer deja de ser efectivo si nosotros no entendemos quiénes somos. Va a ser deficiente. Si nosotros no entendemos quiénes somos, todo lo que hagamos va a ser deficiente. Todo lo que hagamos va a estar distorsionado y nada va a llegar a su función. Ser pastor, colaborador, músico, ujier, sonidista, maestra de escuelita dominical, millones de cosas que se pueden hacer dentro de este salón, son funciones. No lo que somos, funciones. Dentro del cuerpo, para la extensión de su reino. Funciones. Entonces, pero no tiene una materia prima, que es lo que somos nosotros. Lo que hacemos no va a cumplir la función que se espera de nosotros, pero sí lo que somos en Cristo. Entonces, toda construcción está ligada con el valor de la materia prima y eso le da valor a la construcción.
Jesús dijo en Hechos 1:8, ustedes serán testigos, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y todos los confines de la tierra. Nuestra naturaleza es ser testigos. La eficacia de toda nuestra labor de fe es saber quiénes somos. Es saber quiénes somos. Tenemos que ser testigos, hermanos, si no todo se convierte en una religión y no podemos esperar ningún tipo de recompensa ahí. No es formado nuestro carácter, no es formado Cristo en nosotros, porque lo hacemos desde otro lado, lo hacemos de un lado de función, no de lo que somos. Isaías 43:10 también hablaba de esto, dice, ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Yo he anunciado, salvado y proclamado, yo entre ustedes y no un Dios extraño. Y afirma el Señor, ustedes son mis testigos y yo soy Dios. Por sustancia, somos testigos, hermanos, porque lo vimos, porque no nos contó otra persona. Pero si nosotros no somos testigos, no podemos hacer nada, aunque parezca que podamos. Hermanos, la vida se trata, hay partes de la vida que voy entendiendo que son momentos, como hablábamos al principio en Eclesiastés. Momentos que son para esto, momentos para el otro, que lo único que está garantizado es el pan de vida, en el cual eso nunca nos va a faltar. Pero yo creo que hoy es un buen momento para recibir la salvación que viene de Dios. Hay que aprovechar los momentos para lo que vayamos a atravesar los siguientes años, hermanos. Para lo que vayamos a atravesar como familia, como hijos, como cuerpo. Hoy es un buen momento, siempre es un buen momento para aprovechar y decidir en base a lo que Dios habló y a lo que Dios habla. Todos nosotros sabemos que hay momentos en que no aprovechás o aprovechás y decís, no sé, por ejemplo, el otro día, ¿se acuerdan cuando el dólar pasó, no sé, de 200 a 300? Yo estaba encerrado trabajando y no me di cuenta. Me llamó un amigo y me dice, justo ayer compré un montón de dólares, me dice. Y él estaba re contento. Y yo me quería matar. Todos mis ahorros se han ido a las mitad, ¿viste? Y vos decís, uy, ¿por qué no compré? Compré. ¿Entendés? Por eso dice que ¿cómo se le dice? Es que tiene sabor. Los momentos tienen sabor, ¿no? Es como decir, algunos tienen un sabor amargo, otros feliz. Son momentos. Pero cuando uno aprovecha el momento es una felicidad tremenda. Porque nosotros estamos diseñados para aprovechar momentos, hermanos. Y el momento tiene una característica que es ahora, ya. Y si nosotros no entendemos el ahora de Dios, es que el día de la salvación es hoy, que hoy podemos sembrar nuestra alegría, que hoy podemos sembrar a Cristo en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestra familia. Que decir, qué bueno que este domingo pude oír y pude en medio de eso entender qué significa ser testigo y la importancia de ser un testigo y de repente asegurar que nada en este mundo me pueda modificar qué es lo que yo soy en Cristo. Y decidí. Por eso nosotros hace 2 domingos atrás hablábamos, vos tenés una reunión, tenés una conversación con un hermano, leés, vos tomás en decisión en base a lo que Dios habla. Porque si no tomás decisiones en base a lo que Dios va hablando, no tenés palabra con tu esposa, con tu esposo, con tu familia, decir, che, miren, Dios habló esto. ¿Qué hacemos? Por lo menos analicémoslo. Porque si nosotros no tomamos decisiones en base a lo que Dios habla, vamos a tomar decisiones en base a lo que el mundo ofrece, a lo que Satanás ofrece, a lo que la cultura ofrece.
Entonces, por eso los momentos tienen gusto. Muchos de nosotros hoy en día nos acordamos de momentos con amargura o con felicidad. Pero la vida de fe, hermanos, se trata de ser testigos de lo que vimos. Se trata de ser testigos de lo que vimos. Mi oración hoy, hermanos, es: Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento para ser testigos. Nadie puede ser testigo de algo que Dios muestra y seguir teniendo una vida común y corriente. Ayer hablábamos con unos chicos en el casamiento y decimos, ¿cómo se podría, no? Decir, bueno, de repente apago la Matrix y no, como hacer de cuenta que Dios no existe más, ¿no? O sea, ¿cómo una persona que fue encontrada y que es un testigo puede decir que puede vivir tranquilamente sin Dios? Nadie puede. No existe. O sea, Dios, como hablábamos antes, Dios no te va a enviar hacia algo que Él no te haya permitido que vos veas. Y hay muchos inconvenientes cuando nosotros obramos sin ser testigos, ¿no? Porque ser testigo no existe por la teología, sino porque Dios corrió un velo. Y eso es solamente para los testigos. Si Dios, escuchen esto, hermanos, si Dios te permitió verlo, si Dios te permitió esta revelación, vos y tu familia van a vivir para expresarlo. Van a vivir para expresarlo. Siendo testigos, vamos a vivir para expresarlo. El problema no es si lo sabemos o no. El problema es ver si somos ciegos espirituales, hermanos. Y toda esa nebulosa que no te permite ver es porque estamos todo el tiempo viendo lo terrenal. Todo el tiempo estamos viendo lo terrenal. Seamos testigos. Después vemos en qué se convierten los testigos, ¿no? Pero primero, hijos, testigos. Pero ser testigo no es contar lo que me pasó, no es contar mi historia, sino es testificar lo que Cristo hizo. Ese es el credo de la casa, ese es el credo del reino de los cielos, que nosotros testificamos lo que Cristo hizo por nosotros. Es muy lindo contar nuestros testimonios, yo lo disfruto mucho, pero eso no tiene una legalidad en los cielos. Solo la obra de Cristo tiene legalidad en los cielos. Nosotros entramos, habitamos en Él, disfrutamos de todos sus beneficios, de todas sus bendiciones, habitamos y vivimos una plenitud, no por mi testimonio, sino por su testimonio. Porque el de Él tiene legalidad, tiene una legalidad celestial. Testigo de que Cristo fue crucificado, sepultado, resucitado y glorificado. Éxodo 19:4 dice, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto, de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Dice la palabra que 500.000 salieron de Egipto y que después de 40 años llegaron 2 y un muerto, porque ellos querían seguir viviendo cosas cuando ellos ya habían sido testigos, hermano. Ellos querían seguir dando vuelta a la manzana cuando ellos ya habían sido testigos. Ellos querían seguir experimentando, encontrando cosas nuevas cuando ya habían sido testigos. Todo lo que nosotros tenemos que testificar no está en el presente, está en el pasado, en lo que Cristo ya hizo. Entonces, ustedes, dice, son testigos de cómo los saqué de Egipto. No de cómo los voy a sacar, sino de cómo los saqué. No de cómo les voy a dar trabajo, sino de que yo soy su sustención. Yo lo sostengo. No es que yo les voy a sanar de X enfermedad, sino que yo soy la vida. La fortaleza no estaba en el pan, no estaba en el maná que Dios enviaba. Eso era un fruto de su amor. Era una muestra de su amor y de su gracia incomparable. Lo que los iba a sostener a ellos y lo que nos sostiene hoy a nosotros
Es ser testigo, es decir, yo vi cómo mi papá pintaba los linteles con sangre. Yo vi cómo todos morían en Egipto. Yo vi cómo el espíritu de la muerte pasaba por todos lados. Yo vi cómo el ángel de la muerte se llevaba a todos los primogénitos de Egipto, cómo las plagas atacaban a todos los egipcios. Y esa noche, nosotros con la sangre de ese cordero y comiendo el cordero entero, somos testigos de la libertad de ese cordero. Como hoy nosotros somos testigos constantemente de lo que Cristo hizo en la cruz, de cómo vos y yo estábamos destinados a una muerte eterna, enredados en adicciones, en depresión, en frustraciones. Pero hoy yo soy testigo de que una persona con el corazón roto, que una persona con la familia rota, puede decir: levanto la copa de la salvación y glorifico su santo nombre. No importa si Dios no lo hace, hermano, Dios ya lo hizo. Nosotros hemos visto o solamente hemos oído. ¿Tu familia ha visto o solamente ha oído? ¿Vos viste solamente o solamente oíste? Pues la palabra dice, no podemos negar lo que hemos visto y oído. Testigos. La visión, hermano, nos absorbe. Isaías decía, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Isaías nos enseña cómo decirlo, pero nosotros lo vivimos. Nosotros lo vivimos. Nosotros vivimos a través de esas heridas, de esas llagas. Dice la palabra, testifiquen, le decía en Éxodo, testifiquen como yo los traje a mí. Porque si vos testificás sobre tu vida, si vos lo centrás bajo tu testimonio, el centro del poder y el centro de atención sos vos y no el poder de Dios. Somos testigos del Señor. Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Y de eso se trata, ser testigos de su pacto, hermanos. Somos testigos de su pacto entre el Padre y el Hijo. Nosotros no somos testigos de Real, no somos testigos de los pastores, somos testigos de Cristo, hermanos. Somos testigos de lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso nosotros no podemos negar lo que hemos visto y oído. Esto va por mucho más que cualquier enseñanza, va mucho más que cualquier palabra, va mucho más que juntarnos acá todos los domingos, de dejar de fumar, de dejar de decir malas palabras, de dejar ciertos hábitos. Hermanos, somos testigos de lo que Cristo hizo en la cruz. Somos testigos de su pacto, de su nuevo pacto. Y dice, y será mi tesoro, porque su tesoro, porque Cristo, el tesoro más grande de todos los tiempos, habita en nosotros. Y vivimos en ese pacto eterno de gloria. Simplemente levantando la copa, hermano, diciendo, glorificamos tu santo nombre, Padre. Glorificamos tu santo nombre. Dios no solamente nos mandó a ser testigos del que nació en Belén, sino del que sepultó todos nuestros pecados, nuestra vieja naturaleza, ADS. Porque mía es toda la tierra y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que le dirás a los israelitas. Esta era una palabra de Dios para ellos. Si nosotros somos intencionales en testificar en que Jesús es rey y sacerdote, hermano. Él es rey y sacerdote. Yo ya quiero ir terminando. Zacarías 4, no lo voy a leer, pero le voy a contar. Cuando el ángel le muestra a Zacarías y a Zorobabel, después de su exilio, que la dureza, dice que la dureza del pueblo hace que el pueblo duerma. Entonces, después del exilio, ellos vuelven y lo primero que dicen, reedifiquemos el templo. Ellos creían que así Dios volvía y Dios les responde, no, pero si ustedes ya tuvieron un templo y miren cómo les fue.
el templo no se va a edificar con manos de hombres, le dice. Entonces Dios muestra una visión, hermanos, tremenda visión. Y dice, este templo no es con ejército ni con fuerza. No se va a construir ni con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Con su Santo Espíritu. Entonces, por más que nosotros digamos, hermano, no seas ansioso, no seas hiperactivo, la ansiedad, la hiperactividad, la depresión, no se resuelven con consejos en cuanto a lo espiritual. Simplemente, sino se resuelve cuando somos testigos del Señor. Cuando somos testigos de Él. Si tenés miedo, hermano, al futuro, lo único que resuelve tu miedo al futuro es que veas el futuro diferente en Cristo. Si tenés miedo a la economía, hermano, lo único que te va a sacar el miedo a la economía es que veas la economía diferente en Cristo. Si tenés miedo a una enfermedad, a la muerte, a un hábito, lo único que lo va a resolver, hermano, es que lo veas diferente en Cristo. Resuelto en Cristo. Dios no tiene ningún problema, hermano, de abrir nuestros ojos, de abrir nuestros oídos. Hay una frase que me encanta que dice que Dios no juega a las escondidas. Y es verdad, Dios no tiene ningún tipo de problema. Además, Él vino a buscarnos. Por eso dice que el obispo, que es la persona que ve todo por encima de lo común. Por encima de lo común. Testigos, hermanos. Testigos. Testigos de lo que Jesús hizo en la cruz. Testigos de su nuevo pacto. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar un segundo, cierren sus ojos. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Tengan libertad, movámonos en libertad. Si alguno quiere abrazar a alguien, quiere saludar a alguien, si necesita dar una palabra a alguien, muévase, nadie lo va a taclear en el pasillo. De verdad, sintámonos en libertad, somos el pueblo de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, por favor. Padre eterno, abrí nuestros ojos, Señor. Señor, en Apocalipsis, si vos creés que sos rico, que te enriqueciste, que no te hace falta nada, mas yo te digo que sos pobre, ciego y desnudo. Limpia tus ojos con colirio, Señor. Señor, te pido que tu Espíritu Santo limpie nuestros ojos, Señor, para que podamos ver con el ojo bueno, para poder verte como la perla de gran precio, Señor, para que nuestros ojos sean testigos de lo que Jesús hizo en esa cruz, de que nos encontraste, que nos sentimos incluidos. En el nombre santo de Jesús, Señor. Te pido por cada familia, por cada matrimonio, por cada hermano, para que pueda haber cada área de cada necesidad resuelta en Cristo, Señor. Danos la capacidad, la gracia, la sabiduría, Padre, de poder entender tu revelación, dada solamente mediante el Espíritu del Padre, para poder ver a Cristo en todo lo que nos ocurra, Señor. Las huellas digitales de Dios en todo lo que nos ocurra, Señor. Señor, desatamos nuestros pies, nuestras manos, abrimos nuestra boca porque somos testigos, testigos fieles. Testigos fieles, Señor. Perdón por actuar tantas veces, Señor, como si no te hubiese visto. Como si no te hubiese conocido, como si no me hubieses limpiado, sanado. Señor, creemos como iglesia que sos el Hijo de Dios, que esa es la revelación más grande, Señor. Que fuiste crucificado, Señor, sepultado junto a todos nuestros pecados,
bajo toda nuestra vieja naturaleza y que resucitaste el tercer día y que todos fuimos resucitados juntamente con vos, Señor. Fuimos levantados contigo, Padre. Señor, tomamos como propio lo que dijiste en Hechos, ahora son testigos. Ahora son testigos. Son hijos, Señor. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, Señor. Somos hijos y lo vamos a seguir siendo, Padre. Se va a ir expresando cada vez más. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Despido a la gente del streaming. Nos vemos.